Atomic bomb. Charlie, vengo inspirado. Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Yo soy Alonso García y el día de hoy vamos a trabajar con el campo de formación de exploración y comprensión del mundo natural. Es bastante bueno y bastante peculiar porque vamos a trabajar con el tema análisis espacial y cartografía. Además, con un subtema llamado elementos de los mapas. Y para esto, déjenme les comento que vamos a estar analizando información acerca de la definición de los mapas, para qué sirven, los elementos que tiene un mapa y también vamos a analizar cuáles son exactamente los tipos de mapas. Oye, despacio, cerebrito. Sí, me voy despacio y es por eso que nos vamos con el primer apartado de este tema de estudio. Así que por favor, toma anotaciones. Presta demasiada atención porque esto ya comienza. Hay destinos peores que la muerte. Ya estamos aquí y bueno, vamos a comenzar con la definición de lo que es un mapa. Y según la Real Academia de la Lengua Española, el diccionario de la RAE nos dice que un mapa es una representación geográfica de la Tierra o parte de ella sobre una superficie plana. Pero no nos vamos a quedar con eso. Sí, es una definición bastante pobre, digámoslo así. Así que me di a la tarea de buscar qué es un mapa en algunas otras páginas. Y nada más confiable que de la misma página de la Asociación Cartográfica Internacional. Déjame te digo que un mapa por ahí, pues es una representación convencional gráfica de fenómenos concretos o abstractos localizados en la Tierra o en cualquier parte del universo. De manera general, esto quiere decir que los mapas se pueden clasificar desde dos puntos de vista, según la escala del trabajo o según su propósito. ¿De acuerdo? Puede ser que estemos hablando de mapas topográficos, que pues hablan acerca de la Tierra, o particularmente pues mapas temáticos que hablen de algún otro asunto, de algún tema distinto a la Tierra, ¿de acuerdo? No sé si alguna vez has ido a acampar o a algún tipo de parque recreativo. Entonces cuando estás con el guía o la guía, de repente sacan un mapa y pues te dicen cuáles son los senderos o los caminos que tienes que seguir para llegar a la montaña o el lugar donde vas a acampar. Cuando vas a un parque de diversiones, por ejemplo, también hay un mapa que te dice usted está aquí, la montaña rusa está por acá, etcétera, etcétera. Por ahí hay algunos lugares conocidos como pueblos mágicos, en los que de repente ahí en la calle te encuentras también este tipo de mapas que te indican dónde se encuentran los comercios o las avenidas principales, ¿no? Vamos a analizar un poquito acerca de ellos. Pero bueno, vamos con lo que son la función que deben de tener los mapas. O sea, ¿para qué nos sirven
¿cómo los podemos ocupar? ¿Alguno de ustedes sabe para qué sirve un mapa? No lo sé, tú dime. Pues bueno, tomaré eso como un... No, nunca he utilizado un mapa. O tal vez sí, pero les da pena decirlo, ¿no? En fin, los mapas ya vimos que pues son una representación de algún tipo de región de la Tierra y nos permiten pues ubicarnos, ¿de acuerdo? Nos permiten saber dónde nos encontramos. Y pues bueno, los mapas, según la Asociación Cartográfica Internacional, se utilizan para representar una región de la Tierra en forma plana. En los mapas podemos representar diferentes características como el clima, la flora, o sea las plantas, la vegetación, la fauna, los animales. Además, es una herramienta que nos facilita ubicar lugares que deseamos encontrar. También cuentan con otros datos útiles como la tasa de población, o sea, cuántas personas hay en un determinado lugar, entre otras características. Y pues bueno, existen diferentes tipos de mapas, ¿no? Hay mapas físicos que hacen referencia a una estructura donde es posible que te ubiques y que ubiques los destinos a los que te vayas a dirigir, ya sea utilizando colores o pequeñas figuras que son características de la zona. Por ejemplo, si alguna vez has ido a algún lago o alguna zona arqueológica, pues bueno, ahí vas a encontrar en los mapas que te llegues a topar, pues imágenes o dibujitos que representan, por ejemplo, pirámides o que representan algún tipo de escalera o escalinata donde tengas que ir, algún puente, algún lago, etcétera. De esta manera, pues puedes encontrar diferentes dibujitos como montañas, lagos, senderos, algunas otras señalizaciones como mesetas, llanuras. Y en el caso de algunos conocidos como mapas políticos, pues básicamente los vamos a ocupar con colores que dividen el territorio de un país o de un lugar de otro, para poder diferenciar, por ejemplo, que estoy en Villa del Carbón y que ahora ya estoy entrando a Nicolás Romero, ¿de acuerdo? Esa es la, pues bueno, la función, para qué sirven los mapas, ¿de acuerdo? Y ahora sí, nos estamos yendo a lo que es precisamente los tipos de mapas. Y sí suena algo drástico porque aquí nos vamos a quemar un poquito las pestañas. Es literal, chicos. No lo vayan a hacer, por favor. No lo hagan. Es malo hacerlo, por favor, no. Y pues bueno, vamos aquí entrando con los tipos de mapas. Debemos saber que pues ya habíamos analizado que según la Asociación Cartográfica Internacional, pues podemos ver a los mapas desde dos puntos de vista. Y pues primero vamos a trabajar con los mapas según la escala de trabajo. Y los mapas según la escala de trabajo se diferencian en que 1. Hay mapas de pequeña escala. Estos mapas representan amplias zonas de la Tierra o de un lugar, por lo que es imprescindible tener en cuenta la esferidad de la Tierra. En este tipo de mapas de pequeña escala, el nivel de detalle es muy pequeño, ¿sale? Únicamente se toma una porción de la Tierra y se transmite o se pasa en un papel para que quede la figura plana, pero siempre teniendo en cuenta que pues la Tierra es esférica, ¿no? Se suelen denominar mapas de pequeña escala a aquellos que tienen una escala mayor de 1 en 100.000. Algunos ejemplos de este tipo de mapas son los que representan un solo país, un solo continente o un solo hemisferio. Eso sí es de gángsters, de gángsters. De aquí nos pasamos directamente a lo que son los mapas de gran escala.
y los mapas de gran escala son los que representan pequeñas zonas de la Tierra. En estos mapas, el detalle de los elementos cartográficos es mayor, quiere decir que hay una mayor definición de los elementos que se encuentran en esa zona. Se suelen llamar mapas de gran escala a aquellos que tienen una escala mayor de 1 a 10.000. Se denominan planos a partir de los que tienen una escala de 1 a 2000, al no considerar la esferidad de la Tierra. Quiere decir que aquí no se va a trabajar o se va a considerar que la Tierra pues es esférica, ¿no? Para hacer un poquito más fácil la representación. A eso se le llama estrategia. Es una estrategia bastante buena. Y pues bueno, continuamos. Y ahora nos vamos a pasar a lo que pues son los mapas según el propósito para el que han sido creados. Y pues bueno, a pesar de que ya llevamos un poquito de información, todavía no acabamos, así que no se desesperen como este señor que acaba de pasar. Y bueno, vamos a platicar que este segundo tipo de mapas, que son de acuerdo al propósito por el que han sido creados, vamos a encontrar una subdivisión, una subrama que se llaman mapas topográficos. Y un mapa topográfico o de propósito general es un mapa que representa gráficamente los principales elementos que conforman la superficie terrestre. Por ejemplo, en este tipo de mapas topográficos vamos a encontrar vías de comunicación, como carreteras, las entidades de una población, vamos a encontrar la hidrografía, que se refiere a todos los cuerpos acuíferos. Me explico, me doy a entender. Los cuerpos acuíferos son lugares donde hay agua, ¿no? Ríos, lagos, lagunas, etc. El relieve, que hace referencia a las montañas. Y todo esto lo hacen con una precisión bastante idealizada. O sea, es una precisión adecuada a la escala que estén trabajando, ¿de acuerdo? O sea que técnicamente en el mapa estás viendo pues la Tierra, pero en miniatura. Se busca por ahí casi la perfección para que pues puedas hacer uso de ese mapa de manera muy buena. Porque es lo que un hombre hace. Gracias, agradecemos a los hombres y a las mujeres que trabajan pues en la cartografía para indicarnos cómo llegar a nuestro destino. En fin, históricamente los mapas topográficos o de propósito general fueron el objetivo de la cartografía hasta mediados del siglo XVIII, fíjate nada más. Esto debido a que el estudio de muchos geógrafos, o sea de personas que se encargan de estudiar la Tierra, y cartógrafos, personas que se encargan de pues estudiar y hacer mapas, se centraron en conocer cómo era todo el mundo, ¿no? Un dato pues bastante interesante. De aquí nos vamos a pasar a los mapas temáticos. Y los mapas temáticos o de propósito particular son aquellos que tienen el objetivo de localizar características o fenómenos particulares, o sea, específicos. El contenido puede abarcar diversos aspectos, desde información histórica, información política o información económica. También pueden tener información de los fenómenos naturales, por ejemplo, además del clima, la vegetación o la geología. El mapa está hecho pues con una temática topográfica o también simplificada acerca de una región un poquito más pequeña, ¿de acuerdo? Y pues bueno, a partir del siglo XVIII los cartógrafos que antes se estaban concentrando únicamente en estudiar el mundo, en saber cómo era el mundo en realidad, comenzaron a plasmar en los mapas datos sociales y científicos, dando lugar
al nacimiento de la cartografía temática. Y pues bueno, ya vamos casi a terminar. Ya casi estamos terminando. Nos vamos con lo último de la información, que es los principales elementos que tiene un mapa. Y pues bueno, aquí vamos a analizar que existen, pues bueno, diferentes tipos de mapa, pero todos estos tienen algo en común. Tienen estos elementos básicos que te voy a dar a continuación, que ayudan a interpretar la información que viene en estos mapas, ¿de acuerdo? El primer elemento que encontramos en un mapa y que debe de estar es el título. Es uno de los elementos más básicos y más simples, pero son uno de los que más facilitan comprender qué es lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? El título del mapa nos indica con palabras de qué se trata o de qué vamos a hablar. Nos va a indicar qué zona geográfica o el tipo de mapa que estamos contemplando. Por ejemplo, si estuviéramos hablando del mapa de, por ejemplo, la República Mexicana, pues se llama mapa de la República Mexicana, ¿no? Por ejemplo, o mapa meteorológico de México, que uno nos va a, pues, dar información acerca de los estados y del país de México, y el meteorológico, pues, nos va a decir en el país cuáles son los climas que tiene, ¿no? En fin, ya que sabemos que el primer elemento es el título, nos pasamos al segundo, que es la escala. Y la escala suele representarse de forma numérica, indicando la relación que existe entre la unidad de medida en un mapa y la unidad de medida en la realidad. Por ejemplo, 1 en 10.000. En la escala se suele representar un territorio por distancias y pues se deben de interpretar de una manera que sea bastante efectiva. La escala es este elemento que nos permite pues saber con exactitud o lo más exacto posible cuál es la distancia que hay entre un punto y otro para poder llegar a este, ¿no? Por ejemplo, quiere decir que un centímetro del mapa que tienes, por ejemplo, si tienes un punto rojo marcado y ese es el lugar donde te encuentras y quieres ir a una montaña, por ahí con tu regla le puedes medir o ahí en la simbología de tu mapa te va a decir pues un numerito, por ejemplo te va a decir 5. Quiere decir que hay 5 centímetros en ese mapa que hay entre donde estás tú y a donde quieres llegar. Eso lo tienes que multiplicar por la escala que tiene el mapa, que será 10.000. Entonces quiere decir que 5 por 10.000 nos va a dar un total de 50.000. Quiere decir que esa montaña, por un suponer, se encuentra a 50.000 centímetros. ¿De acuerdo? Que sería el equivalente a 50 kilómetros. Un dato bastante interesante. Por si por ahí pensaban que pues 5 centímetros ya lo tenías enfrente, pues no. Fuimos timados. Sí, todos fuimos timados. Y ahora nos vamos al tercer elemento, que son los símbolos. A menudo en los mapas podemos querer representar pues los diferentes elementos concretos que pues vienen en la realidad, que no forman parte de pues del territorio en sí, pero que son de nuestro completo interés, ¿no? Entonces, con este motivo se emplean diferentes símbolos para pues representar lo que posiblemente no podemos ver a simple vista. Por ejemplo, una cruz puede significar un hospital o una farmacia, ¿no? También puede representar una iglesia dependiendo pues del tipo de cruz que se esté ocupando. Por ahí una piedra
por ejemplo, puede estar indicando una cantera, entre pues otras cosas, ¿no? Otros símbolos. No hace falta decir que pues este tipo de elementos que son pictogramas, o sea, son dibujitos, pues se ocupan, se emplean con diferentes colores determinados, y esto se ocupa para simbolizar algo con mayor o menor temperatura, por ejemplo, o alguna parte del territorio que tiene más o menos recursos, o más o menos población, o más o menos montañas, más o menos hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los símbolos son bastante importantes también, porque no solo nos indican qué cosas hay, sino que también nos dicen dónde las podemos encontrar y en qué cantidad. Nos vamos al número 4 de los elementos de un mapa, que es la leyenda. Y en la leyenda, pues podemos decir que es otro elemento fundamental para poder interpretar un mapa, porque nos permite precisar el significado de los diferentes símbolos que hemos empleado para representar pues los elementos que encontramos en el lugar. Anteriormente pues hablamos de los símbolos, que son dibujitos, y la leyenda nos explica qué significa cada uno de esos dibujitos, para que no tengamos la necesidad de estar ahí pues adivinando, ¿no? De repente cuando estamos ahí viendo un mapa, vemos los símbolos y en realidad pues... veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Todos nos ponemos así, nos ponemos nerviosos, porque pues en realidad, como bien lo mencionábamos, a lo mejor la cruz para nosotros significa iglesia, a lo mejor era una farmacia, o un hospital, o alguna clínica pequeña, o algún curandero, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para no confundirnos, es importante revisar la leyenda. El quinto elemento del que vamos a platicar se llama la Rosa de los Vientos. Y la Rosa de los Vientos es pues una ayuda, es un facilitador que vamos a encontrar en la gran mayoría de mapas. Hay uno que otro que no lo trae, sin embargo en todos debería de estar. Personalmente me ha tocado uno que otro que no lo tiene, o a lo mejor es porque pues se lo recorté, ¿no? Bueno, la Rosa de los Vientos es un símbolo que pues nos ayuda a representar, a indicar los principales puntos cardinales. Esto se puede pues colocar en una esquina. Esto es generalmente en la esquina superior derecha o izquierda, o se puede colocar en algún otro punto del mapa, no hay ningún problema. Los puntos cardinales que generalmente se ocupan es norte, sur, este, oeste. Sin embargo, hay otros que ocupan el noreste, el sureste, el suroeste y el noroeste. Pero hay otros que todavía son más allegados a trabajar con esto. Y pues bueno, trabajan con otros que serían el nor-noroeste, el sur-suroeste, sur-sureste, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, despacio, cerebrito. Entonces la Rosa de los Vientos es muy importante para que puedas identificar hacia qué dirección pues estás caminando, ¿no? O hacia qué dirección te tienes que dirigir. Otro elemento que tienen los mapas y que es de suma importancia son las proyecciones cartográficas, que son el conjunto de meridianos y paralelos en los que pues está dividida la Tierra, ¿no? Que estén ahí escritas, que estén ahí pues señaladas estas proyecciones nos permite que cualquier persona pueda conocer en qué punto está un elemento o una persona en concreto. Quiere decir que con gran exactitud vamos a saber dónde se encuentra una cosa u otra, ¿sale? Esto en los mapas ayuda principalmente en los accidentes aéreos o en los accidentes cuando pues algún barco pues está a la deriva y una persona se pierde en algún lugar, en una cordillera, en una montaña, etcétera, etcétera. Entonces esto ayuda a saber que por ejemplo se encuentra en tal meridiano, y si por alguna extraña razón tiene un celular consigo,
pues puede llamar y decir, ¿sabes qué? Me encuentro en este preciso lugar para que vengan por mí, ¿no? Y ya van a andar celebrando todos ahí porque ya rescataron o te rescataron a ti, ¿no? Y van a ir a la tierra mágica de los helados y van a comer helado con bombones y chocolate y se van a hacer millonarios después. Como si estas cosas pasaran. En fin, déjame decirte que ya hemos terminado con el análisis que tiene, pues, como principio fundamental este programa. Además de aburrirte, de enseñarte cosas. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Eso es correcto. Todo debe estar perfectamente equilibrado. Diversión y aburrimiento son parte de vivir. Entonces, espero que hayas tomado tus respectivas anotaciones, porque en realidad de eso se trata la actividad del día de hoy. Que escribas en un cuadro y menciones los elementos que tiene un mapa, ¿sale? Además de que escribas para qué sirven los mapas y vas a agregar, por favor, por ahí vas a tener que comprar un mapa planisferio. Si no tienes un mapa planisferio o no puedes salir a comprarlo, no te preocupes, no pasa nada. Por ahí en algún libro, en tu libro de exploración y comprensión del mundo social, de mundo natural o de pensamiento matemático también, por ahí había, en esto de los mapas y los croquis, puedes dibujar un mapa pequeño, como tú quieras, e inclusive puedes dibujar el mapa de tu comunidad y vas a ubicar 3 lugares que tú quieras, ¿sale? La casa de Panchita, el taller mecánico de Don Beto, la panadería de Doña Concha, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esto consiste la primer actividad. Espero que hagas tu trabajito y te veo con la actividad número 2. Ya estamos de regreso en este programa y esta es la segunda parte de las actividades del día de hoy. Vamos a trabajar nada más y nada menos con lo que es el campo de formación de desarrollo personal y social, con la asignatura de artes, con el tema respeto a la dignidad humana y el subtema derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Años más tarde. Bueno, ya que apuntaste tu encabezado, déjame decirte que vamos a platicar acerca de, pues, lo vulnerables que, pues, son los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, y pues en qué condiciones, en qué situaciones se encuentra una violación de los derechos de, pues, de los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? Y por esto vamos a platicar acerca de cómo es que las personas, generalmente los adultos, inclusive otros niños por ahí, déjame decírtelo. Por ahí con esto de bullying, pues se vulneran bastante de los derechos de los demás. Entonces, presta mucha atención porque pues tú eres un adolescente. Y pues esto es bastante importante, aunque déjame decirte que si tu mamá te da tus cachetadas o tus nalgadas porque le alzaste la mano, porque pues intentaste
no sé, tomar dinero de su bolso para ir con tus amigos a las maquinitas, o no le haces caso porque te portas mal, pues en realidad no está violentando tus derechos. Al contrario, felicidades mamá, porque está educando a su hijo. Sean niños, niñas, adolescentes de bien. No se conviertan en personas malas, porque ahí su mamá les va a andar dando sus apes, ¿no? En fin, existen diferentes formas en las que se puede vulnerar el derecho de los niños, las niñas y los adolescentes. Y uno de estos es precisamente pensar que nos debemos de ir a países que pues tienen una peor condición socioeconómica, por ejemplo, que el nuestro, que México. Pero no es así, no hay que ir a países más lejanos que el nuestro para pues poder conocer, para saber, para ver que los niños viven en diferentes situaciones extremas, ¿no? Cada vez que los padres, por ejemplo, caen en alguna de las dinámicas que te voy a dar a continuación, pues vulneran los derechos de los niños, ¿no? Una de las principales cosas que pues vulnera los derechos de los niños es la sobreprotección de los padres, ¿no? ¿A quién de nosotros no nos han dicho, por ejemplo, bájate de ahí, te vas a caer y chin, te caes, parece que tu mamá o tu papá te echan la mala sal, ¿no? Y está bien porque pues te protegen, no quieren que te hagas daño. Sin embargo, hay otras personas que, no, amarro a mi hijo con una cadena a la cama para que no se haga daño. Hijo, aliméntate y te dan de comer con la cuchara. Yo te pongo los calcetines, no te vayas a torcer tu piecito. Ese tipo de sobreprotección pues vulnera tus derechos, ¿no? Tu libertad de expresión inclusive, porque pues por ahí toman decisiones por ti, hacen todo por ti sin dejarte pues nada, ¿no? Entonces pues hay que tener mucho cuidado con eso, papá. Si eres papá o mamá y estás escuchando eso, no sobreprotejas a tus hijos, por favor. También vienen las incoherencias de los mensajes de los padres o de algunas otras personas. Cuando por ejemplo nos dicen nuestros papás, no te metas con esos niños porque pues son mala influencia para ti. Entonces bueno, si mi papá me lo está diciendo es porque pues es malo para mí, ¿no? Pero pues de repente ves a tu papá que pues está en la calle echándose por ahí su caguama con sus amigos, está diciendo una sarta de peladeces ahí con todos. Entonces dices, oye, mi papá no quiere que me junte con mis amigos porque pues voy a la maquinita con ellos y pues ahí andamos echando jugos, echando boings de guayaba. Pero mi papá se anda echando bien afuera su caguama y sus cigarros ahí con sus amigotes, ¿no? Entonces ahí está la incoherencia de los mensajes que queremos dar. Padres, no hagan eso. Y estudiantes, tampoco lo hagan ustedes. No tengan incoherencia de los mensajes que den, por favor. Otra cosa que vulnera pues a los derechos de las niñas, niños y adolescentes es que los adultos, por lo general, piensen que son de su propiedad. O sea que mi niño, mi niña, mi adolescente es de mi propiedad. Yo como padre pues lo trato como si fuera un objeto. Ve a la tienda, tráeme esto, hazme, no sé, un licuado, tráeme mis cigarros, etcétera, 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 ¿no? Como si fuera un objeto en realidad, como si fuera un utensilio. El niño es como lo tratan y pues ahí se están vulnerando pues también los derechos, ¿no? Hay padres, aparte de sobreprotectores, que tienen expectativas de sus hijos y está bien. Está bien que los padres tengan expectativas de sus hijos porque pues es lo que quieren que, o lo que piensan que van a lograr, ¿no? Por ejemplo, yo creo que mi hijo es bien inteligente, se va a sacar un 10 ahí en la convención de, no sé, videojuegos o qué sé yo, algo en lo que el niño sea muy bueno, ¿no? Sin embargo, hay veces que esas expectativas son bastante elevadas y son irreales, o sea, son fantásticas. Y por eso los niños sufren. Porque, por ejemplo, imagínate un niño que saca 9 y 10 en todo lo que es la primaria. Y cuando ya va a entrar a la secundaria, pues sus padres piensan, no, mi niño en secundaria va a tener igual 9 y 10, 9 y 10, 9 y 10. Los contenidos son más difíciles, es más complicado convivir con otras personas, estás en la etapa de la rebeldía. Y pues tus padres tenían esa demasiado alta expectativa sobre ti y pues los decepcionas.
¡Por un demonio, lo que faltaba! Y pues bueno, ahí es cuando pues se dan de topes en la pared y también te dan ahí tus cachetadas, ¿no? Porque pensaban que ibas a sacar 9 y 10, pero en realidad no fue así y pues terminas sufriendo por eso, ¿no? De repente hay algunos niños, bueno, yo he conocido personas que pues los tenían así en muy alta estima y de repente cuando fallaron en algo pues su mundo como se desmoronaba, ¿no? Era bastante difícil esto de las expectativas que tienen sobre ti. Además de esto hay algunos padres que son muy manipuladores, manipulan a sus hijos, o sea, quieren que hagan lo que ellos quieren que hagan. Es muy sonada la frase, yo te doy todo porque yo no lo tuve. Y puede que sea cierto que los padres por ahí nos dan todo lo que ellos no tuvieron, tal vez un poquito de dinero para ir a comprar en el recreo, etcétera, etcétera, pero pues no es razón para que, por ejemplo, ya te di dinero, ahora a fuerzas tienes que sacar 10, ¿no? Te compré unos chetos, ahora tú tienes que hacer todo el quehacer. No hay que confundirnos en ese tipo de situaciones, por favor. Además de estas, existen pues otras formas en las que se violentan los derechos, por ejemplo, dentro de pues familias disfuncionales, o sea que no funcionan bien. Hay problemas de pareja entre los padres, tanto peleas verbales como físicas. A veces terminan en divorcios, y divorcios no solamente de que ya cada quien se va por su lado y pues nos vemos para pues estar con nuestros hijos, no. Estos divorcios son mal resueltos y yo me quedo con el niño y no, pues yo me lo quiero quedar y se pelean entre ellos. Y pues al final de cuentas los niños son los que resultan pues maltratados, ¿no? Tienen un daño ahí psicológico, ¿no? También a veces los padres pues tienen algún tipo de enfermedad mental o alguna adicción y no se tratan y pues de repente también se la pasan a los niños, ¿no? A lo mejor en este caso de la enfermedad mental hay personas que son compulsivas a las compras. Por ejemplo, supongamos que un papá es adicto a comprar cosas por internet, ahí diario en Mercado Libre está compre. Y pues a lo mejor el niño o la niña, que es su hijo o su hija, pues ya piensa que es algo normal, es una costumbre, es algo bueno porque si papá lo hace yo también lo hago. Y al final de cuentas pues ya no se puede quitar ese mal hábito, ¿no? Ya se convierte en una adicción que no se trata. Entonces ahí vienen las repercusiones, porque cuando ya no tengan dinero, cuando ya no puedan comprar más, pues ¿qué van a hacer, no? Existe otra que es la comunicación, pero es una comunicación y una escucha bastante inadecuada. Se refiere a que pues entre padres e hijos no se comunican como tal. Oye papá, me pasó esto en la escuela, pues un niño me molesta, etcétera, etcétera. Pues simplemente cuando llegas a casa, por ejemplo, papá, ya vine, pum, me voy a mi cuarto, ¿no? De igual manera con los padres, hay veces que los padres pues tienen problemas en el trabajo, en donde quiera que se encuentren, y no vienen a casa a contarlos. No vienen a la casa a contarlos precisamente porque pues no quieren afectarte, ¿no? O sea, no quieren hacer una tormenta en un vaso de agua. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Los derechos de los niños pues son completamente fundamentales. Y hay otras situaciones que viven estos pequeños y los adolescentes también. O sea, los niños, las niñas y los adolescentes es el foco de este monólogo que estoy haciendo, ¿no? Y hay cosas todavía peores que eso. O sea, déjame te digo que hay situaciones que en realidad no te imaginas, pero que son completamente ciertas y que viven las personas en diferentes ambientes, ¿no? Y que pues obviamente violentan directamente pues su salud, ¿no? Violentan sus derechos. Créeme que aquí se aplica esto. Hay destinos peores que la muerte. Y es bastante cierto porque
aunque no lo creas, hay a niños, niñas y adolescentes a los que se les obliga a trabajar. Y pues dependiendo en lo que trabajen, porque pueden trabajar con materiales tóxicos o trabajar en algún tipo de oficio que tenga muy alto riesgo. Por ejemplo, en minas, ¿sale? Pues hay registros en los que se han encontrado pues cuerpos de niños ahí que trabajan. Pues son maltratados de esta manera, son explotados. Es explotación infantil, ¿no? O sea, los niños no tienen la obligación de trabajar todavía porque pues los derechos de los niños pues abogan por ellos para que tengan una vida digna hasta el momento en que sean adultos, ¿no? Y ya comiencen a tomar sus propias decisiones social y legalmente. Sin embargo, esto pasa tanto en los países ricos como en los países pobres, ¿no? Hay otros casos en los que pues vamos a encontrar la pornografía infantil. Sí, la pornografía infantil es conocida también como la pederastía. Y por lo general, bueno, esto de la pederastía tiene que ver con esto de la iglesia. No es que yo tenga algo en contra de la iglesia, lo aclaro. Pero, pues bueno, ha habido distintos casos en los que pues religiosos, altos pontífices de la iglesia católica pues han sido encontrados pues sosteniendo, pues violando en realidad a infantes, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso. Inclusive déjame decirte que hay algunas personas de algunas religiones que venden a sus hijos y a sus hijas, ¿sale? O sea, literal, los venden por dinero, los cambian por alimento, por vacas, y pues quién sabe qué destino les viene, ¿no? También vamos a hablar acerca del maltrato que vamos a encontrar dentro de la familia. Y pues bueno, desde quien maltrata porque no quiere a su hijo o el que es dependiente de algún tipo de droga, pues va a anteponer las drogas a sus hijos, ¿no? Esto depende de las circunstancias en las que pues el padre o la madre o los padres educan a sus hijos, ya sea con gritos o de algún tipo de forma inestable. Un día le hablan bonito, un día le andan gritando, etcétera. Hasta los padres que pues sobreprotegen a sus hijos pues están maltratándolos, ¿no? Porque pues no los están dejando pues vivir lo que deberían, experimentar para poder pues ser hombres y mujeres de bien en un mañana. Este tipo de maltrato de la familia pues se supone que busca evitar todo tipo de sufrimiento y esfuerzo que pueda tener el hijo, pero al contrario no le hace ningún tipo de bien, ¿sale? Entonces, por ahí generalmente, si has escuchado la frase de no vales para nada o no sirves para nada, eres un inútil, pues déjame decirte que pues es un tipo de maltrato familiar. Existen otros tipos de maltrato infantil que pues lamentablemente aún no se han legislado lo suficiente, o sea, no hay leyes para prohibirlos. Por ejemplo, los vientres en alquiler. Cuando un niño nace, pues ¿crees que tenga derecho a conocer a sus padres? ¿Que conozca quiénes son sus abuelos? ¿Crees que tenga algún tipo de lógica que alguien le pague a otra persona para que pues quede embarazada y le entregue a su hijo a quien está pagando? Muchas personas consideran que esto es maltrato desde pues antes de la infancia, ¿no? Y pues muchos quieren que desaparezca. Entonces, pues bueno, otro tipo de situaciones en las que pues los niños, las niñas y los adolescentes pues tienen maltrato es cuando hay castigos físicos, ¿de acuerdo? Una cachetada o cualquier otro castigo físico pues dicen que no educa. Y en realidad, pues bueno, desde mi perspectiva, a la vez sí educa y a la vez no educa. Todo depende de qué tan duro le haya pegado la mamá al niño. Y es que a mí, por ejemplo, me pegaban bastante de pequeño. Y era porque era un tremendo diablillo. Y créeme que hoy en día, pues, quiero pensar y aseguro, ya lo pienso ahora, que soy un hombre de bien. No cometo ningún tipo de delito, no maltrato a nadie, no me llevo pesado con nadie.
Entonces, pues, gracias a que pues, mi mami me dio mis nalgadas cuando pues era necesario, ¿no? Sin embargo, debería o hay leyes que pues protegen a los niños contra este tipo de violencia y contra el maltrato, tanto en la casa como en el colegio. Fíjate, no sé si le puedes contar o platicar a tu mamá o a tu papá que te platiquen acerca de cómo es que a ellos les enseñaban en la escuela, ¿no? Te van a decir que les pegaban con una regla de madera gigante, con el borrador en las yemas de los dedos, un buen de castigos, ¿no? Inclusive sus papás. Hoy en día ese tipo de prácticas pues ya no se hacen. Ese tipo de prácticas ya no se cometen y debemos de tener en cuenta entonces que pues bueno, las personas pues van cambiando su forma de ser, ¿no? Gracias a esto pues también a las leyes. Déjame decirte y recordarte otra vez que pues si tú te portas mal, no cumples con tus deberes de casa, eres malagradecido, malagradecida, pues con justa razón tu mamá o tu papá pues están dando por ahí tus nalgadillas, ¿eh? Así que si son bien merecidas no tienes por qué quejarte. ¡Oh, no! Otra cosa es la violencia doméstica. Hay hijos de mujeres víctimas de violencia doméstica y también son considerados como víctimas. No solo se maltrata a la mujer, como también a los niños. Estos niños pues están expuestos a situaciones de violencia. Esto se refiere por lo general como un estereotipo de que el hombre pues maltrata a la mujer, ¿no? Y pues los hijos también en ese aspecto se ven maltratados. Sin embargo, déjame te digo que hay mujeres, sí, hay mujeres que también le pegan a los hombres, ¿eh? Sí, son muy salvajes. Hay algunas mujeres que de verdad que traen bien cortitos a sus hombres y pues los golpean, los maltratan también, ¿no? Y pues bueno, al revés también es otro caso, los hombres también maltratan a las mujeres. Y los hijos pues son a los primeritos que se llevan entre las patas porque pues ellos también reciben todo ese tipo de maltrato, ¿no? Les aseguro que en un futuro esos niños van a tener problemas emocionales y pues alguno de conducta, ¿no? Ellos van a ver que es normal golpear a tu mujer o a tu marido y cuando ellos tengan uno o una pues también lo van a golpear. Otro tipo de escenario en el que vamos a encontrar pues esta violencia, pues la violación, la interrupción de la aplicación de los derechos es el acoso escolar o el bullying. Y pues por lo general los niños son acosados porque pues se cambian de escuela y son nuevos o tienen buenas cosas o son muy inteligentes. Y pues bueno, este tipo de niños deben de ser apoyados y no reprimidos, ¿sale? La violencia escolar no debe de ser tolerable. Los niños pues deben de conocer y aprender mecanismos de defensa, de denuncia para defenderse a sí mismos y pues a sus compañeros. Esto no implica que como en Estados Unidos tengas que llevar un arma y pum, tengas que darle a todos. No pienses eso, por favor. La violencia no se soluciona o no se elimina con más violencia. A esto de mecanismos de defensa se refiere a la denuncia, que platiques con los adultos, con las personas facultadas para que se le ponga fin a esto. Por lo general el acoso escolar, pues obviamente, y como su nombre lo dice, se da en las escuelas. Pues están los maestros, están los directores, están los padres de familia con los que puedes hablar para que se llegue a una solución, ¿de acuerdo? Otro escenario que podemos encontrar pues en algunos otros países es el matrimonio infantil. Y esto recae en que la mayoría de estos casos de matrimonio infantil es porque los padres ya se pusieron de acuerdo para entregar a su hijo o a su hija a otra familia y pues que pues se junten, tengan una vida feliz, formen una familia, y esto se da por necesidades económicas. Sin embargo, pues viola los derechos humanos, ¿eh? Sin duda se trata de la forma pues más generalizada del abuso sexual y la explotación de las niñas, que tienen que enfrentarse solas a consecuencias que son bastante negativas, como pues separarse de su familia, separarse de sus amigos,
no tener libertad para relacionarse con otros niños, con otras niñas, y pues no participar en actividades de su comunidad. Además de que pues el matrimonio infantil reduce pues las perspectivas dentro de su educación, ¿no? Esto hace que por lo general los niños y las niñas que tienen este tipo de matrimonios realicen trabajos forzados, técnicamente sean esclavos, se prostituyan y pues tengan bastante violencia, ¿no? Esto no debe dejar de lado que a lo mejor pues las niñas se exponen a diferentes riesgos, y no es a lo mejor, se exponen en realidad a gravísimos riesgos para su salud. Por ejemplo, un embarazo prematuro, ¿no? Infecciones de transmisión sexual, etcétera, 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 ¿no? Esto del embarazo prematuro o embarazo precoz pues pone en juego la vida de pues estas niñas, ¿no? Inclusive de los bebés que tengan dentro, ¿no? Los bebés de estas madres que llegan a tener, porque no todas, déjame te digo, hay niñas que pues fallecen porque su cuerpo no está pues maduro lo suficientemente como para tener a otra vida dentro de él, entonces pues mueren. Y las que los llegan a tener pues tienen un 50% de probabilidades de que mueran, ¿no? O sea, ya tienen su pancita, ya casi van a ser su bebé, pero pues tienen 50% de probabilidades de que su bebé se les muera, ¿no? Porque no están preparadas, su cuerpo físicamente no está preparado, prevenido para poder tener un bebé. Además, existe otro escenario que es la desigualdad de género, y el tema del género siempre afecta más a las niñas, porque sin duda ser niña muchas veces implica que vas a tener un futuro más complicado. Esto se refiere a que tú como niña tienes que estar cuando ya seas adulta, tienes que estar en la casa haciendo la comida, planchando, lavando, barriendo, trapeando, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo general es así. Sin embargo, también hay casos en los que pues sabemos que como pues el género técnicamente es una construcción social de lo que se supone que debemos hacer, pues también afecta a los hombres, ¿de acuerdo? No solamente afecta a las mujeres, a los niños y a las niñas, hombres y mujeres, pues por ahí tal vez casi por igual, ¿no? Por último, pues el trabajo infantil. Hay desigualdad en el sistema de la educación en todo el mundo, ¿sale? Hay niños que son obligados a trabajar, no importa qué edad tengan, y pues por esta necesidad o por esta obligación pues se les niega el estudio, no estudian. Y pues bueno, aquí en México, por ejemplo, tenemos un artículo que es el artículo 3 de nuestra Constitución Política, que nos dice que todos los niños tienen pues la obligación de estudiar, ¿no? O sea, y la educación es gratuita, laica y obligatoria. Sin embargo, pues no siempre se cumple con este artículo de la Constitución, porque pues yo como papá necesito que me traigan por ahí comida, porque pues yo no sé trabajar, no quiero trabajar. Hijo, ve al semáforo a vender chicles por ahí. Si un cuervo se te atraviesa y te pica los ojos, no importa, no tires el dinero, tráemelo a mí porque pues tengo sed, me quiero echar por aquí mi cerveza. De ahí pasas, me traes 2 cigarros sueltos, no sé. Estos papás, inclusive las mamás, pues son bastante malvados en realidad. Un bu para ellos. En fin, la actividad de hoy consiste ya después de todo este parloteo en el que ya analizamos información que viene directamente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, perdón. Pues lo que vas a hacer es crear una obra. Te vas a convertir en un artista. Te vas a convertir en un pintor o en un dibujante, en lo que tú quieras. Y a través de imágenes, a través de dibujos, inclusive las puedes recortar si tienes por ahí algún libro en el que puedas hacer tus recortes. Lo que vas a hacer es pues reflexionar acerca de las situaciones que se viven en los que los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes pues son vulnerados, no son violentados. Entonces vas a hacer, digamos que una obra en la que vas a expresar cómo es que se violentan, de qué forma se violentan los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. En esto consiste la segunda actividad.
pues bueno, déjame te digo también un dato bastante curioso. Te voy a decir un dato bastante curioso, pero te lo voy a decir nada más y nada menos las profundidades. Y sí, este dato curioso es un poco perturbador, sin embargo es bueno que lo conozcas. ¿Sabías que durante la Edad Media en Europa, por lo general, las personas eran sepultadas vivas? Esto se dio a conocer debido a que cuando sacaban los ataúdes, veían que tenían marcas de uñas o de dientes que pues arañaban por ahí la puerta para salir. Gracias a esto, cada que se enterraba a una persona, en la mano izquierda, en el meñique, se le amarraba una cuerda y esta cuerda salía de la tumba hacia una pequeña campana que pues estaba en la superficie. Gracias a esto, si cometían el error de sepultar a alguien vivo, la persona que estaba adentro podía hacer sonar la campana y entonces alguien iba y lo sacaba. Wow, vaya dato perturbador acerca de esto, ¿no? De las sepulturas. Y es que es cierto. Déjame te digo que pues anteriormente no se tenían como que pues conocimientos médicos suficientes como para decir, no, pues esta persona sí está muerta de verdad, ya lo podemos sepultar. No, hay algunas personas que tenían algunas condiciones, hoy en día conocida como la necrolepsia, que es un estado en el que el cuerpo parece que está muerto, tiene todos los síntomas de haber muerto, sin embargo pues en algún momento despiertas. Ojalá y no nos dé a ninguno de nosotros, porque pues ya hoy en día pues ya nos acostumbra a poner la campana, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a pasar a lo que son las efemérides del día de hoy. Y déjame decirte que hoy 11 de marzo del año de 1854, Ignacio Comonfort, Juan Álvarez y Florencio Villarreal se unen al Plan de Ayutla, que fue proclamado el 1 de marzo de 1854 por el coronel Florencio Villarreal. Y pues este 11 de marzo se celebró en Acapulco, e Ignacio Comonfort se adhiere a dicho plan y lo crea como reforma. Este mismo día, 11 de marzo, pero de 1867, salen del territorio nacional las últimas tropas francesas que apoyaban a Maximiliano de Habsburgo. México, pues ya sabes que gana pues esto de la intervención francesa, ¿no? Lo de la guerra de los pasteles. En 1915, las tropas convencionistas, encabezadas por el general Emiliano Zapata, entran en la Ciudad de México. Y por último, en el año 2011, más actual, se instaura el premio Rosario Castellanos a la trayectoria cultural de la mujer. Ya estamos en el fin de este monólogo, ¿sale? Por ahí les pido que me envíen sus evidencias a tiempo, por favor. Por ahí les doy hasta la 1 de la tarde. De cualquier manera, hay algunos que ya me han enviado sus mensajes y ya les he brindado más tiempo de mi atención para poder recibir sus trabajos. No tengo ningún problema. Sin embargo, el problema recae en que no me envíen las actividades y en que no me las envíen completas. Entonces, sí les pido, por favor, que pues me envíen sus actividades, la actividad 1, la actividad 2 y su reflexión de lo aprendido.
Espero que el programa del día de hoy haya sido de su agrado. Y si no, pues ni modo. Así lo vamos a dejar.